¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora vamos a dar la parte de estructura y función de la membrana plasmática. Específicamente en este video les estaré hablando de algunas generalidades y funciones de las membranas y un poco de historia. Bueno, la membrana plasmática es una estructura delgada y frágil que rodea todo el contenido celular. Bueno, todo el contenido celular va a estar rodeado por esta membrana plasmática y toda comunicación entre la célula y el medio extracelular debe estar mediada por su estructura. Entonces la membrana plasmática va a estar aislando el contenido celular del medio extracelular. Tiene un espesor aproximado de entre 5 a 10 nanómetros y por el hecho de que es tan delgada no se detectó una membrana plasmática cuando se visualizó bajo el microscopio óptico. Bueno, la membrana plasmática no es visible al microscopio óptico estándar. ¿Por qué? Porque el límite de resolución del microscopio óptico estándar es de 200 nanómetros y la membrana plasmática es muy delgada, solamente de 5 a 10 nanómetros de espesor y por ende no va a poder ser observada bajo el microscopio óptico. Y en realidad no fue sino hasta el diseño de 1950 que las técnicas para preparar y teñir el tejido progresaron hasta el punto en que la membrana plasmática pudo resolverse bajo el microscopio electrónico. Estas microfotografías, como se observa acá en la imagen, fueron tomadas por J.D. Robertson, quien mostraba que la membrana plasmática tenía una estructura de aspecto trilaminar. Todas las membranas presentan esta ultraestructura trilaminar al microscopio electrónico. ¿Por qué le digo todas las membranas? Porque hay membrana plasmática, que va a ser la membrana que va a estar rodeando todo el contenido celular. Después hay membranas intracitoplásmicas, o sea, intracelulares, que va a estar rodeando los espacios intracelulares. Las membranas citoplásmicas van a estar formando la membrana de los organelos. Y también existen membranas nucleares, como vimos en el capítulo 1, que solamente las células eucariotas tienen membrana nuclear, el cual va a aislar del citoplasma circundante el material genético de la célula. Entonces todas las membranas presentan esta ultraestructura de aspecto trilaminar. ¿Y por quién fueron tomadas estas microfotografías? Por J.D. Robertson. Él tiñó la membrana plasmática de un eritrocito con el metal pesado osmio. El osmio se une de manera preferente a los grupos cabeza polares de la bicapa lipídica y esto produce el patrón trilaminar. Se va a estar uniendo a los grupos cabezas polares de los fosfolípidos y le va a dar un aspecto electrodenso oscuro y no se va a unir con las colas grasas y esta parte se va a ver electrolúcida y le va a dar el patrón trilaminar como se observa acá. Bueno, pasamos a las funciones de la membrana. La membrana sirve para dividir en compartimientos los espacios intracelulares. Esta compartimentalización permite la presencia de actividades especializadas sin interferencia externa y permite la regulación independiente de cada organelo, porque la formación de una membrana citoplásmica va a dar origen a un organelo, ya sea una mitocondria,
donde se va a generar ATP, el retículo endoplásmico, donde se sintetizan los lípidos y las proteínas, o el aparato de Golgi, donde se van a procesar y clasificar las sustancias. Bueno, la membrana brinda compartimentalización entonces al contenido intracelular. Bueno, también sirve de andamiaje o sitio para actividades bioquímicas. Le va a dar soporte estructural a las enzimas que van a estar realizando reacciones metabólicas específicas. También le da una barrera de permeabilidad selectiva. En este sentido, la membrana plasmática tiene una función doble. Por un lado, debe conservar los materiales disueltos de la célula para que no se escapen al ambiente, mientras que al mismo tiempo debe permitir el intercambio necesario de materiales hacia adentro y fuera de la célula. El transporte de solutos le va a servir para transportar tanto dentro como fuera materiales, ya sea materiales de desecho o nutrientes que va a estar utilizando. También sirve para la transducción celular, o sea, la transducción de señal. De esta manera va a estar respondiendo a unas moléculas llamadas ligando. Un ligando puede ser una hormona, el cual va a estar uniéndose a un receptor que va a estar inmerso en la membrana plasmática. Y esto, o sea, la interacción del receptor con su ligando va a hacer que la membrana genere una señal que puede estimular o inhibir sus actividades internas. Por citarles algunos ejemplos, por ejemplo, que produzca más glucógeno, que se prepare para la división celular, o que libere calcio de su reserva interna, o también para que cometa suicidio celular o apoptosis. También sirve para la interacción celular, como vamos a ver en el capítulo 7. Los organismos multicelulares, sus células vecinas, van a estar interaccionando a través de sus membranas. Y también participa en la transducción energética. Por ejemplo, la conversión de ADP en ATP que ocurre en la membrana mitocondrial interna. Y acá tenemos de manera esquemática una célula vegetal, todo eso que dijimos. La compartimentalización, este sería un organelo llamado vacuola, solamente se encuentra en células vegetales. Este va a contener unas enzimas hidrolíticas llamadas hidrolasas. También dijimos que sirve como andamiaje para las reacciones metabólicas. O sea, va a servir de soporte estructural para las enzimas, en este caso para la fijación del dióxido de carbono en los cloroplastos. Y también sirve como barrera con permeabilidad selectiva. Acá se ve cómo difunden fácilmente las moléculas de agua. También en el transporte de solutos, donde se transportan fuera de las células los iones hidrógeno. Y la transducción de señal, una hormona específica interactúa con un receptor. A la hormona se le conoce como ligando. La molécula que se va a estar uniendo al receptor se conoce como ligando. Este ligando se va a estar uniendo al receptor y va a inducir, o sea, estimular o inhibir alguna respuesta en el interior de la célula. En este caso, indució la salida de calcio de las reservas intracitoplásmicas de la célula. En la interacción celular, en este caso, el plasmodesma, que va a servir para la comunicación citoplásmica de células vecinas en células vegetales. Solamente esto se encuentra también en células vegetales, no son tan importantes. El cloroplasto y la vacuola, el plasmodema, solamente se encuentra en células vegetales, como también las paredes vegetales. Vamos a ver comentario no.
y también para la transducción de energía, donde vemos la conversión de ADP en ATP en la membrana mitocondrial interna. Bueno, un poco de historia. Bueno, en 1890, Ernest Overton obtuvo las primeras nociones sobre la naturaleza química de la capa limitante externa de la célula. También concluyó que el poder de disolución de la capa limitante externa de la célula se equiparaba al de un aceite graso, en cuanto al personaje de Ernest Overton. Después, Gortet y Grendel, en el año 1925, propusieron la primera propuesta de que las membranas celulares podrían contener una bicapa lipídica, y llegaron a la conclusión correcta de que las membranas contienen un centro de bicapa lipídica. Después los fisiólogos celulares obtuvieron evidencia de que la membrana no solamente está formada por una bicapa lipídica, también contienen proteína en el año 1920-1930. Después Daxon y Danieli en el año de 1935 propusieron que la membrana plasmática estaba compuesta por una bicapa lipídica recubierta en su dos superficies por una capa de proteínas globulares, Daxon y Danieli. Y Singer y Nicholson, que propusieron el modelo de mosaico fluido, que es la bicapa lipídica con proteínas inmersas que pueden moverse. Bueno, acá el modelo de Gortet y Grendel, que propusieron que la membrana está formada por un centro de bicapa lipídica. Acá el modelo de Daxon y Danieli, que propusieron que la membrana plasmática estaba compuesta por una bicapa lipídica recubierta por sus dos superficies por una capa de proteínas globulares, como se observa en esta imagen. También sugirieron que además de la capa externa e interna de proteínas, la bicapa lipídica también estaba cruzada por poros recubiertos con proteínas, como se observa acá, los cuales podían ser conductos por los cuales los solutos polares y iones entraban y salían de la célula. El modelo de Daxon y Danieli. Después tenemos el modelo de mosaico fluido que propusieron Singer y Nicholson. El modelo de mosaico, esto es muy importante y que tienen que saber, y es muy preguntable porque les gusta preguntar a los profesores con qué método de estudio o técnica se descubrieron tales estructuras. El modelo de mosaico fluido se dedujo a partir del estudio denominado réplica por fractura y congelamiento. Esto es textual y muy preguntable. El modelo del mosaico fluido se dedujo a partir del estudio denominado réplica por fractura y congelamiento. El modelo del mosaico fluido es el dogma central de la biología de la membrana. Está formado por una bicapa de lípido en el centro de la membrana, en donde los lípidos están en estado líquido y pueden difundir lateralmente. Y las proteínas están embebidas en un mar de lípidos. Los lípidos van a ser la matriz donde van a estar inmersas las proteínas. Y las membranas son dinámicas, interacciones entre componentes. Y hasta acá.